Muy bien, sean todos muy bienvenidos a la escuela del día de hoy. Continuamos con la serie sobre la fe. Amén. Y el día de hoy quiero partir viendo algunos errores en la fe. Amén. Vienen temas bien interesantes el día de hoy en la mañana, pero quiero tocar este en particular porque muchos se desaniman al comenzar a creer y no ver resultados. Y muchas veces esto tiene relación con el tipo de fe que están manifestando. Porque existe la fe separada de Dios, bueno, sí, pero es una fe natural. No es la fe de Dios. Jesucristo dijo, tengan la fe de Dios. O sea, hay un tipo de fe celestial. Amén. Y hay una gran diferencia entre la una y la otra. La fe natural está basada en los sentidos, en lo comprobable, en lo que yo puedo oír, ver, medir, sentir, tocar, degustar, oler. Ella está basada en los sentidos, la fe natural. La fe de Dios es, por otra parte, una impartición divina que nos permite creer lo sobrenatural, que nos permite creer lo imposible. Como veremos, son totalmente distintas. Mire, para creer que la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad cada vez que confesamos, se necesita fe sobrenatural. Se necesita la fe que Dios imparte. Porque en su fe natural usted no puede ser limpio de su conciencia. Usted no puede ver ni sentir cómo la sangre de Jesucristo le limpia de toda maldad. Es algo que usted solo puede recibir por fe. ¿Cierto? No podemos cambiar nuestras vidas con la fe natural. Necesitamos la espiritual. Mire lo que dice 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no predicaba con sabiduría humana, no predicaba con palabras persuasivas de humana sabiduría. No trataba de persuadir a las personas con sus conocimientos humanos, sino con los espirituales, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos dicen allí, bueno, entonces no hay que predicar, sino hay que mostrar el poder. No, bueno, Pablo también dice, y no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Entonces, lo que está aquí Pablo diciendo, que su predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu Santo y del Evangelio que predicaba. Bajar un poco el eco. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, o sino en el Evangelio de Dios, sino en la palabra de Dios. No en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, que es poder de Dios para todo aquel que cree en Él. Poder para salvación, poder para sanidad, poder para libertad, poder para restauración, restitución, sanidad, prosperidad. Amén. No podemos cambiar nuestras vidas con la fe natural. No podemos cambiar nuestras vidas con humana sabiduría.
Hay gente que dice cosas muy bonitas, muy inteligentes, pero no son espirituales. No es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu que da vida. Entonces usted puede ir y escuchar a alguien muy sabio y sabe que eso no lo va a cambiar. Porque es humana sabiduría. No es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y esto es una gran diferencia. Está lleno de personas que acumulan maestros para sí mismos, pero no hay cambios reales en sus vidas. Porque esa palabra no imparte la fe divina que hace realmente la diferencia en el día a día. Necesitamos la fe que viene por medio de la palabra. La palabra dice en Gálatas: ¿cómo podéis ser tan necios de haber comenzado en el Espíritu y ahora terminar en la carne? Mire, hay una gran tentación dentro del cuerpo de Cristo, y yo lo he vivido, de tratar de dar explicaciones científicas a los incrédulos para que vengan a creer. ¿Y sabe qué? No funciona. No funciona. Porque la única manera que venga la fe es por el oír la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No por la palabra de un hombre, no por humana sabiduría, no por palabras persuasivas, sino que por el Evangelio, poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Entonces hay una diferencia entre la fe natural y la fe sobrenatural. Y la fe natural puede tenerla cualquier individuo y está relacionada con lo que yo puedo cuantificar, con mi lógica, con lo que yo puedo sentir, con los sentidos. ¿Ok? Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida. No dice allí las medidas. Hay una medida de fe que es repartida a cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo tenemos la misma fe. Esta es una fe que nos ha sido dada por medida. La medida de fe. Dios nos ha dado esta medida de fe y es sobrenatural. Ya voy a explicar cómo se relaciona con la fe que vamos adquiriendo por medio del conocimiento de la palabra. Pero esta es una fe que está depositada en tu espíritu. Amén. No es la fe que está depositada en tu alma. La medida de fe ha sido depositada en tu espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Es la misma fe de Jesucristo. Y te lo voy a demostrar. Amén. Esta fe sobrenatural vence al mundo, vence la enfermedad, vence a las pobrezas, vence a la pobreza, vence a las circunstancias. Recuerden lo que dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo, que vence el sistema, que vence la enfermedad, que vence la pobreza, que vence todo lo que el diablo ha forjado en este mundo. Nuestra fe es nuestra victoria. Esta medida del don de fe que nos ha sido impartido es victoria. Y es para vivir siempre en victoria. Y ha vencido el mundo. No está venciendo, sino que ya lo venció. Entonces debemos aprender a vivir en esta fe para caminar siempre en victoria. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, yo le tengo una noticia: usted ya ha vencido al mundo. Ahora, como todas las cosas en la fe, tiene que aprender a caminar en esto. Por fe, no por vista. Por fe, no por los sentidos. Porque no es una fe natural, sino que es una fe sobrenatural que no está basada en los sentidos. Y esta fe te ha sido dada. La medida de la fe ya te fue dada. Tenemos la misma medida de fe que los más prominentes apóstoles. Mire lo que dice 2 Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mira lo que está diciendo aquí Pedro. Aquí nos está hablando a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí tenemos dos alternativas. Pablo está hablando a una élite de la iglesia que ha alcanzado su nivel de fe, o todos tenemos una fe igualmente preciosa que la de Pedro. Allí nos está diciendo una fe parecida, o que están casi alcanzándome en fe, sino que está hablando a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren, en el fondo, cuando Jesús hablaba de poca fe, hablaba de una fe de corta duración, o una fe en conflicto con lo depositado en tu corazón. Una fe en conflicto con la medida del don de fe que te fue impartida. Y estoy hablando de lo que está en tu mente. Porque cuando tú tienes un conflicto de fe en tu ser interior, no estás pudiendo creer con todo tu corazón. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tú en tu alma puedes crecer en fe, pero en tu espíritu está la medida de la fe. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué acontece? La fe dentro de ti dice que Dios provee conforme a sus riquezas en gloria, de manera que tengas siempre todo lo necesario en todas las cosas. Pero ¿qué dice la fe en tu mente? Dice: sí, pero bueno, hay crisis. Lo que yo puedo ver, oír, ¿ok? Lo que sale en las noticias, lo que veo en los diarios, que la bolsa se cae, que alguien la recoge, no sé. Y eso sería un conflicto de fe. Entonces la fe que está dentro de ti, la medida del don de fe no puede fluir, porque tu mente está haciendo estorbo. Tu mente no está permitiendo que la gloriosa fe, esa fe tan preciosa como la fe de Pedro, un hombre que pasaba y con su sombra sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos, que caminó sobre el agua. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? No puede haber un conflicto entre lo depositado en tu espíritu con lo que está en tu mente. Eso neutraliza tu fe, que fluye desde tu espíritu. Amén. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga, escuche bien esto. ¿Sabe por qué? Porque esto puede cambiar tu nivel de fe de manera radical. Mira lo que dice la palabra.
Ya no vivo yo, aleluya, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la medida del don de fe que me ha sido dado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, Pablo vivía en el ámbito de poder sobrenatural, gracias a que comprendió que lo que vivía ahora no era para vivirlo en la carne. Gracias a que comprendió que ya no vivía él, sino vivía Cristo en él, y que lo que ahora tenía que vivir en la carne no tenía que vivirlo en su fe, sino que en la fe que no era suya, sino que en la fe que le fue dada, que es la fe del Hijo de Dios, que es la medida del don de fe que a cada uno nos ha sido dada. Una fe tan preciosa como la del mismo apóstol Pedro. Una fe tan preciosa como la del mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo, este hombre que escribió el 70% del Nuevo Testamento, que enviaba paños ungidos y la gente era sana, los demonios salían. Este hombre que resucitó muertos, este hombre que estuvo en el tercer cielo, este hombre que vio al Señor Jesucristo. No en la carne, sino que en el Espíritu. Había comprendido que lo que vivía ahora no era para vivirlo a la carne, o en humanas capacidades, o con humana sabiduría, o con una fe humana, o con inteligencia y conocimiento humano, sino que debía ser vivido en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. No es su propia fe, sino en la medida del don de fe repartida por igual a cada hijo de Dios. Aleluya. Tienes la capacidad de vivir en esta fe sobrenatural. Simplemente debes quedarte en la cruz. Simplemente debes comprender que ya no vives tú. Ya no eres tú, sino que es Cristo en ti. Lo que queda de ti es simplemente tu huella dactilar. Lo que queda de ti son simplemente recuerdos en una mente que ya no es tuya. Ya no eres tú. Ya no eres el mismo. Eres una nueva criatura. Lo que pasa es que la gente se confunde al verte. Pero William murió, José murió, Marieli murió. Y ya no son los que solían ser. Y el otro problema no solo es que la gente se confunde porque te ve en el mismo envase, sino que tú también te confundes. Tú estás convencido de que eres el mismo individuo que se educó en tal colegio, que tuvo los tales padres. No, ya no lo eres. Ya no eres esa criatura. Eres una criatura totalmente nueva. Pero tú te miras,
Tú ves los álbumes de fotografías y te sientes identificado con la vida de ese hombre. Pero ¿sabes qué? Ese hombre ya no existe. Esa mujer o ese hombre, estoy hablando a todos por igual, murieron. No existen. Murieron. Por eso Jesús usualmente le cambiaba los nombres a los discípulos, para que se hicieran esta idea, que comprendiesen de que ya no eran más lo que estaba en sus mentes, sino que eran nuevos hombres, nuevas criaturas. Aleluya. Tenemos que comenzar a vivir en la fe del Hijo de Dios, en esa fe impartida por medida. Amén. ¿Puedes avanzar a la siguiente, hijo, por favor? Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le quiero mostrar un ejemplo bíblico sobre la diferencia entre la fe natural y la fe sobrenatural. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Qué fome, ¿no? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque tus sentidos pueden dar testimonio de que lo dicho es verdad. ¿Crees? Bienaventurados los que creen sin pasar lo que creen por sus sentidos, por su lógica. Bienaventurados los que creen separado de los sentidos, aunque no puedan ver, porque eso es fe. Porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí lo que está diciendo es que esta clase de fe, la clase de fe de los que creen sin ver, fe que no tenía este Tomás, es una clase de fe bienaventurada. Es una clase de fe superior. Tomás, por tu fe natural has creído. Bienaventurados los que creen por medio de la fe sobrenatural. Debemos dejar que la fe sea nuestra evidencia de lo que hemos creído. No lo que vemos, sino que nuestra fe sea la evidencia de lo que hemos creído. Debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Debemos llamar a existencia las cosas provistas por gracia. La fe de Dios es creativa. Dios llamó las cosas y las cosas fueron. Por otra parte, tenemos también la fe del centurión, un buen ejemplo de fe sobrenatural, de fe divina, de la fe de Dios. Mateo 8:5 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente
atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto era un asunto cultural. Ningún judío hacía lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Mire, la fe de este centurión estaba basada en lo que Jesús podía decir. La fe de este centurión estaba basada en la palabra. Solamente es necesario que tú digas la palabra. Si tú dices la palabra, eso es todo. Más nada es necesario. Pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y vaya, al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es una de las pocas veces que Jesús se maravilla. Pero se maravilló de la fe de este centurión. Este centurión, no siendo israelita, comprendía este fundamento de la fe. Tan solamente una palabra es suficiente, porque tu palabra es con autoridad. Yo entiendo de autoridad, le dijo el centurión. Yo le digo a mi siervo: ve y va, ven y viene, hace esto, y lo hace. Yo no necesito que vayas. Tan solamente di la palabra. Al oírlo, Jesús se maravilló. Aleluya. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. ¿En qué hora? En la hora que él dijo: vete, y como creíste, te sea hecho. No necesito verlo. No necesito que vayas. Reconozco el poder y la autoridad de tu palabra. Solo necesito una palabra tuya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sabe qué? Si tú tienes la fe del centurión, ¿sabes qué? El centurión con algo como esto se vuelve loco. Él fue al Señor por una palabra. ¿Qué te diría el centurión el día de hoy si tú le dijiste: toma, aquí tienes miles de palabras? Aleluya. ¿Qué te diría el centurión si tú le dijiste: mira, ¿quieres una palabra? Toma. Te doy las llaves del reino. Se volvería loco. Ya me gustaría tener el centurión entre nuestras filas. Tomaríamos esta ciudad. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mire, ¿cómo se turba el corazón? Por falta de fe. ¿Cómo se problema tu corazón? ¿Cómo entra en un estado de inconsistencia tu corazón? De agitación. Cuando no crees en Dios. Cuando no crees en Jesús. Cuando no crees en su palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Miren lo que está diciendo este Tomás. ¿Qué acababa de decir el Señor? Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. ¿Pero qué le dice Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas. No. Tomás, tú sabes dónde yo voy. y sabes el camino, Tomás. No, tú estás equivocado, Señor. No sé ni dónde vas, ni sé el camino, Tomás. Escúchame bien. Tú sabes dónde voy y tú sabes el camino. No, Señor. Escúchame tú bien a mí ahora. Yo no sé dónde vas, ni sé el camino. Tomás, por última vez. Tú sabes dónde yo voy. Y sabes el camino. ¿Se da cuenta lo ilógico que era este Tomás? Oiga, pero si el Señor te está diciendo que tú sabes el camino y sabes dónde vas, bueno, sabes dónde vas y conoces el camino. Pero en esta discusión nos enfrascamos muchas veces con el Señor. Tomás le estaba diciendo a Jesús: Señor, tú estás equivocado. ¿Cómo dices que sabemos si no sabemos? Es lo mismo que hacemos con nuestros pensamientos sobre la provisión de Dios. Es lo mismo que hacemos con nuestros pensamientos sobre la sanidad. Es lo mismo que hacemos con nuestros pensamientos sobre la opresión. Debemos reconocer que la palabra de Dios es la respuesta. Felipe, por su parte, reaccionó de manera parecida. Mire, Juan 14:7 dice: si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, acabo de decir que le conocen y que le han visto. No, Señor, ya, pues muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, escúchame bien, hijo. Desde ahora, Felipe, desde ahora, le conoces y le has visto. Ya, muéstranos al Padre, vos, Señor. ¿Se da cuenta la fe natural de estos hombres? La fe de Tomás era una fe natural. La fe de Felipe se manifestaba de manera natural. Jesús te está diciendo, Felipe, que le estás viendo, que le conoces. ¿Cuántas veces no he escuchado, pastor, enséñanos cómo oír la voz de Dios? Pues si tú ya oyes la voz de Dios. No, pastor, enséñeme a oír la voz de Dios. Pero yo te estoy diciendo que tú ya oyes la voz de Dios. No, usted no me está entendiendo. Yo no oigo la voz de Dios. A ver, pero ¿qué dice la palabra? Dice: yo conozco a mis ovejas me conocen a mí y me oyen. Y no solo me oyen, sino que me siguen. Entonces, o el Señor está equivocado, o tiene la razón. O está siendo como Felipe, o está siendo como Tomás, o definitivamente tú oyes al Señor. ¿Sabe qué? Voy a hacer un paréntesis, voy a hacer una clase ahora mismo de cómo escuchar al Señor. ¿Le parece? Vamos a hacer un paréntesis, ¿ok? ¿Sabe? Vamos a ir de inmediato y voy a hacer esta clase magistral.
Aleluya. ¿Sabe qué? Y todos van a quedar oyendo al Señor. ¿Le parece? Ok, vamos por favor todos a Juan 10, 14. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Avancemos por favor hasta el 27. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Lo dice la palabra? ¿Quién es oveja de Dios aquí? Ok, entonces usted oye la voz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Usted oye la voz de Dios? Bueno, ¿sabe que no? Me están diciendo todos amén. A ver, vuelvo a leer. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Entonces usted oye la voz de Dios. Ok, listo, terminó la clase. Cumplí con mi propósito. Ya le enseñé a oír la voz de Dios. Continuemos. Nadie me puede decir que no oye la voz de Dios. ¿Saben qué? Si usted necesita más argumentos que yo, el que yo le estoy dando, ¿sabe? Lo que usted tiene es una fe natural. Si usted necesita más palabra para entender que usted ya oye a Dios, usted lo que tiene es una fe natural. Y ese es el problema. Por eso es que no viven en victoria, en gloria. Porque si no pueden creer esa palabra, ¿cómo van a creer el resto? Si la Biblia dice que tú oyes su voz, oigo. Oigo y se acabó. Aleluya. Si no estamos siendo como Felipe, si no estamos siendo como Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe: no, Señor, muéstranos. Señor, enséñanos a oírte. Bueno, no, si tú me oyes. No, Señor, enséñanos a oírte. No, si yo te estoy diciendo que tú eres mi oveja y tú oyes mi voz. No, Señor, enséñanos a oírte. Eso es fe natural. La fe del centurión sería ¿cuál? Centurión: tú eres mi oveja, tú oyes mi voz y me sigues. Amén, te oigo. Chao, seguimos conversando el resto de mi vida. Aleluya. Usted tiene que llegar al punto en donde, si está escrito, listo, es tuyo. No doubt about it. Ninguna duda al respecto. Está escrito, es mío. Lo vivo. No hay duda al respecto.
Dios es su palabra. La palabra es Dios. El espíritu de la palabra. Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu. El espíritu de esta palabra es Dios mismo. La palabra es viva, es eficaz. ¿Crees que es eficaz? ¿Crees que es viva? ¿Crees que es la palabra de Dios? ¿Crees que es espíritu? Entonces listo. No problem. ¿Lo dice la palabra? Aleluya. No hay opción. No hay opción de creer otra cosa. Pero si tú entras en un silogismo, entras a discutir contigo mismo sobre lo que Dios está diciendo, bueno, ahí tienes a Felipe y a Jesús, a Tomás y a Jesús. Yo y Jesús, no de acuerdo. No puede ser. Caminando juntos y no se colocan de acuerdo. Ok, ¿quién está equivocado? ¿Tú o la palabra? Tú. No hay opción al respecto. Cuidado con el asentimiento mental. Porque eso no es fe. El asentimiento mental, así, sí, pastor, sí, pastor. Pero por dentro, no. Sí, pastor, yo sé que la palabra de Dios es verdad. Yo sé que Dios ha prometido sanidad, pero por algún motivo no la puedo obtener, no lo entiendo. Sí, pastor, yo sé que la palabra es verdad. Sí, pastor, yo sé que la palabra dice que sus ovejas no oyen su voz, pero ¿sabe qué, pastor? Yo no estoy escuchando. Tú estás negando la palabra. Tú estás diciendo, no, la palabra no es verdad. Si yo te digo, las ovejas oyen su voz, y tú me dices, no, yo no oigo, tú me estás diciendo, la palabra no es verdad. No creo la palabra. Por eso es que no ves resultados de tu fe. Porque no es la fe de Dios. Porque no está basada en el conocimiento de la palabra. Sino que está basada en tu experiencia personal y en tus sentidos. La fe dice, si la palabra de Dios lo dice, entonces así es. Es mío, lo tengo ahora, aunque no lo pueda ver. Y me comporto, conforme a lo que creo. No os conforméis a este mundo, confórmate a la palabra. Y conformarse a la palabra es ser transformado. Escuchaba el otro día el testimonio de un pastor que cuando tiene un hijo enfermo por la casa o cuando un hijo se siente mal, cosa muy rara en su casa, lo toma, lo levanta y empieza a caminar con él. Lo toman él y su esposa. Y aunque se sienta débil, sienta un dolor en el estómago, no pueda mantenerse en pie, lo fuerzan a caminar. Y le dicen, camina, tú estás sano. La Biblia dice que Jesucristo te sanó por sus llagas, así que camina y declara, soy sano por la llaga de Jesús, soy sano por la llaga de Jesús, soy sano. Y lo hacen caminar por toda la casa hasta que el muchacho se siente bien. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Ay, te sientes mal.
quédate en cama, te voy a traer remedio, voy a hacer esto, voy a hacer otro, vamos al doctor. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando Ignacia me dice, papá, me duele el oído, yo la reto. No tengo una actitud condescendiente con ella. Y si se pone a llorar de dolor, cállate. Exactamente lo contrario de lo que hace el mundo. Comenzar a compadecerse, pobrecito. ¿Te he retado las últimas veces, Ignacia? ¿Me ha importado que estés llorando de dolor? No es tolerable. No es conforme a la palabra. La palabra dice otra cosa. ¿Lo crees? Bueno, actúa en ello. Yo lo creo al menos. Si tú no tienes esta actitud, sabes que no vas a llevar tu fe a ninguna otra parte. Cuando eres rico, sí. Aleluya. ¿Cómo vive un rico? Preocupado de las chauchas. Comienza a vivir como un rico.